Vemos el libro de Lucas, capítulo 11, para continuar con nuestra enseñanza. Lucas, capítulo 11, versículo número 1. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede apagar este. Gloria a Dios. Lo escrito en la Biblia dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Un día Jesús fue a cierto lugar para orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le pidió: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Dios bendiga su hermosa palabra. Puede sentarse. Gloria al Señor. Hemos estado algunos días hablando en el tema referente a la oración, y hoy vamos a seguir trabajando con el tema o la serie de la oración. Este es un tema bastante extenso y es un tema que no lo podemos tratar de un día para otro, y que quizás si lo hacemos en otro foro, en otro lugar, donde el tiempo que tengamos es una sola presentación, pues trataríamos de abarcar todo lo que pudiésemos, pero como por la gracia de Dios soy el pastor de la iglesia, entonces puedo preparar esta enseñanza en serie y traerla en diversos segmentos para que podamos captar y entender todo lo que nosotros hemos preparado referente a la oración, y que nosotros podamos, y ustedes como iglesia puedan estar muy claros en lo que es el tema a la oración. Hay de mucha información, buena y menos buena, y hasta mala, referente a la oración. Pero los que han estado en los últimos 2 domingos y hoy, estamos tratando de presentar el tema de la oración desde la perspectiva bíblica. Y una de las expresiones nuestras en el principio de esta serie fue que quizá usted tenía su copa llena de una serie de información referente a la oración, y le pedimos en esa primera parte que empezamos el tema de la oración, que vaciara la copa y que empezara entonces a recibir la información que nosotros queríamos compartir con ustedes. ¿Okay? Dentro del tema de la oración, nosotros hablamos el domingo pasado que íbamos a trabajar un segmento llamado el lenguaje de Dios. Y ese segmento del lenguaje de Dios es un segmento dentro de la oración, porque hablábamos en el principio de el tema, en la primera sección, que para usted hablar con alguien tiene que haber alguien que haga la expresión, y tiene que haber un receptor, un locutor y un receptor. Era como lo planteábamos en nuestra primera sección. Y por lo tanto, si nosotros tenemos claro ese punto de que nosotros muchas veces en oración lo que nos convertimos es en el que habla constantemente, y no vamos a recibir nada de la persona que está escuchando, nos vamos a dar cuenta que nosotros lo que hemos hecho es simple y sencillamente un monólogo, o que nosotros, lo que llaman un monólogo, que usted está hablando solo, o que nosotros simple y sencillamente no conocemos en realidad al Dios que le servimos. Porque el Dios que le dio la capacidad y que le dio a usted la
boca para que hablara, pues debe estar usted consciente que Él dijo que nosotros somos a imagen y a semejanza de Él. Por tanto, si somos a imagen y semejanza de Dios, pues de la misma manera que nosotros hablamos, Dios nos habla. Okay. Hoy yo quiero empezar con este asunto del lenguaje de Dios y cómo es que Dios se comunica con nosotros. De qué manera Dios se comunica con nosotros. Si queremos entender este principio, lo primero que debemos saber es que la vida existe. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que la vida existe? Existe la vida, ¿verdad? Usted está vivo. Yo con muertos no hablo. Por si acaso, ¿verdad? Porque hay gente que habla con los muertos. Yo con muertos no hablo. Tenemos que entonces entender que existe la vida y usted mismo es el ejemplo más claro de que sí existe la vida. Usted y yo somos los ejemplos más claros de que la vida existe, que tenemos un tiempo determinado. Pues claro, porque un día nosotros teníamos aquí un grupo de hermanos que hoy no le tenemos, que ya partieron, que se le terminó el periodo de vida sobre la faz de la tierra y que hoy sus restos permanecen quizás en un cementerio, algunos los cremaron, una serie de cosas que se hacen en el día de hoy, pero la realidad es que la vida es real, la vida, existe la vida y usted está vivo. Si usted cree que usted está muerto, dígale a alguien que lo toque, a ver si usted reacciona. ¿Ok? Entonces, para entender que hay un Dios, usted tiene que creer que Dios existe. Para usted poder entender que hay Dios, usted tiene que creer que Dios existe. Entonces, si Dios verdaderamente existe, ¿de qué forma y de qué manera se comunica con los seres que Él ha creado? ¿De qué forma y de qué manera Dios se comunica con el hombre? Entonces, debemos entender una frase que está en el libro de el escritor al compendio del libro de los Hebreos, estudio profundo del libro de los Hebreos, que dice: Él existe y no está callado. Dios existe y no está callado. Si usted piensa que Dios es real, usted tiene que estar consciente de esta verdad. Si Dios existe, Dios no está callado. Si usted piensa que Dios existe y está callado, ¿para qué usted le pide y para que usted habla con Él para que intervenga en ciertas áreas de su vida que le preocupan o ciertas formas de las personas expresar, decir, manifestar lo que sienten o lo que quieren, que usted llama que son injustas, las injusticias de la humanidad que llamamos? Entonces, si Él existe y no está callado, Él es un Dios cuyo carácter y cuya persona han sido revelados, pero no porque nosotros lo hayamos descubierto. Dios ha manifestado y ha revelado cómo Él es porque ha salido de Él. Aquí nadie inventó la rueda. Aquí nadie puede decir: yo supe que hay un cielo y que hay Dios porque yo lo descubrí para beneficio de todos ustedes. Es Dios quien tomó la iniciativa de comunicarse con su creación. El que inicia todo este proceso de comunicación y de poder nosotros tener
alguna información referente a Dios, es Dios mismo. Entonces, es aquí donde tenemos que ir al libro de los Hebreos, capítulo 1, y quiero que vaya conmigo a ese pasaje bíblico. Y ahí es donde nos vamos a estancar en la mañana de hoy. Porque este texto toma una gran importancia para entender la manera en que Dios mismo se ha interesado de que nosotros, su creación, y no solamente los que estamos aquí sirviéndole, sino que toda la humanidad, podamos entender que existe un Dios. Pero para nosotros los que le servimos, hay un misterio en todo esto, lo que es el lenguaje de Dios. ¿Okay? Escritor a los Hebreos, capítulo 1, versos 1, y vamos a considerar los 3 versos primeros de esta carta, que no vamos a entrar en la controversia, quién le escribió, quién no le escribió, cuándo le escribieron, dónde le escribieron, porque eso nos tomaría otro tiempo adicional. Pero el escritor a la carta a los Hebreos, que ha sido considerado un libro de los libros del canon de la Biblia, que de eso yo han hablado bastante en el estudio de los martes, dice así lo que está escrito a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Hace mucho tiempo, estoy hablando de la traducción del lenguaje actual, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono del Padre. Esa es la versión que nosotros tomamos, que a mí me gusta utilizar para los mensajes, pero si a usted no le gusta esa versión y a usted le interesa alguna otra versión, Reina Valera 60, si le interesa, usted tiene el derecho a escoger la versión que usted quiera para entender este pasaje. Lo cierto es que mire qué interesante, el Dios del que el autor de los Hebreos nos habla es un Dios que Él mismo tomó la iniciativa de revelarse. Reina Valera 60 dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos de diferentes formas y maneras, esta vez nos ha hablado a través de su Hijo. Es la versión que mayormente usted tiene. Lo cierto es que Dios, como lo ve el autor de los Hebreos, es un Dios que se revela. No se revela, y utilizando la palabra revelación, cuando usted tiene coraje, protesta o molesta. Estamos hablando el término revelación como que deja ver algo para que usted lo entienda. Dios es el que toma la iniciativa de hacer ver, manifestar quién es Él para que el ser humano, la raza humana, entienda quién es Dios. Y mire qué interesante que Dios, a través de la Biblia, se identifica con el pueblo judío, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, yo soy el mismo Dios. Me le revelé a Abraham, me revelé a Isaac y a Jacob. Pero Dios, desde el principio, le habló a Adán
Cuando usted va a la Biblia, el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, usted se da cuenta que Dios tiene conversaciones continuas con Adán. Una de las cosas que usted va aprendiendo cuando va estudiando y profundizando en la Biblia es que hay cosas en la Escritura que no están expresadas literalmente, pero que más allá de lo escrito literalmente, usted tiene que entender lo que la Biblia está enseñando. Pongamos el ejemplo. Dios decide, Él determina poner, después de todo lo que ha creado, poner un hombre en un huerto. ¿Okay? Es una decisión de Dios. Dios decide hacer que ese hombre sea el encargado de todo lo que Él había creado, de todo lo que había en ese huerto y sobre la faz de la tierra. Dios decide que ese hombre, después de haber pasado un tiempo y haciendo la tarea que Dios le dijo, ese hombre se da cuenta de que para todo lo que Dios había creado había un compañero, una compañera, pero para él no existía compañera. Entonces Adán se encuentra en un dilema. Todos aquí están, y eso lo hemos tratado en otra serie, todos aquí están aparejados, pero yo no. Y es ahí donde Dios, es porque a Dios se le olvidó darle una compañera a Adán. Y de esto se ha hablado en otros foros y en otras áreas, pero lo que yo le dije al principio de las mujeres que hacen demasiadas cosas, no piensen que Dios no le formó a Eva desde el principio para que no le estorbara en lo que Dios iba a hacer con él, porque eso muchos hombres lo dicen. Dios le hizo a Eva después porque de lo contrario Adán no iba a poder hacer el trabajo que Dios le había dicho. Pero eso son cosas improvisadas de la gente. Lo cierto es que el plan de Dios es perfecto. O sea, cuando usted habla de Dios, usted no está hablando de nosotros que pensamos hacer esta botella y pensamos en la botella, pero no pensamos en la tapa y no pensamos en la etiqueta. Dios, como dicen por ahí la gente, tenía todo realmente fríamente calculado. Y Dios hace al hombre, le da una tarea, el hombre la realiza, y llegó la etapa en que el hombre sí podía asumir la responsabilidad de tener a una compañera. Lo que yo puedo quizás decirle, que Adán no estaba preparado en un principio para tener una esposa. Así es que los hombres, o más bien los jovencitos, usted no está en el tiempo de tener una compañera todavía. Espere que madure y espere que haga la asignación que Dios le ha determinado hacer. Y cuando usted esté preparado, usted va a encontrar su compañera fiel, siempre y cuando que se deje dirigir por el Señor. Y ustedes, las señoritas, no se desesperen, que su príncipe azul va a llegar. Va a llegar, va a llegar. Ahora bien, Dios le habla a Adán, y ese periodo de tiempo en que Dios trata con Adán no es como usted lo observa o lo lee en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en ese principio, donde usted piensa que las cosas se hacen como usted y yo las realizamos. Que usted puede hacer diversas cosas a la vez. Usted maneja el carro, manda un mensaje de texto, atiende una llamada, se come un sándwich y hace todas esas cosas en el carro, y cuando viene a ver está frente al otro carro.
Pero Dios nos da una enseñanza que Dios va haciendo cada cosa de una manera organizada. Cuando llegó el momento, le dio a Adán su compañera, pero ese periodo de tiempo que pasó, usted no lo contempla. Usted piensa que eso fue 1, 2, 3 y ya. Adán llegó, lo pusieron en el huerto, le puso los nombres a los animales y al otro día ya tenía a la mujer al lado. Ejecutemos nuestro cerebro, pongámoslo a funcionar. Eso pasa un periodo de tiempo y en ese periodo de tiempo Dios habla con Noé. Fíjese que Dios habla con Noé después de hablar con Adán y hacer todo lo que usted entiende en la Escritura. Después Dios habla con Noé y a Noé lo manda a hacer un arca. Y Noé es un ejemplo de todo el tiempo que Noé pasó trabajando para hacer el arca. Y después que lo hace, entonces Dios le da instrucciones de qué es lo que va a hacer con ese arca. Si hubiésemos sido nosotros, no hubiésemos hecho ni el primer piso del arca. Nos desesperamos. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo será que va a llover? ¿Y cuándo será que se va a cumplir lo que Dios me dijo? ¿Cuántos de ustedes cargan una promesa? ¿Cuántos de ustedes cargan una expresión de Dios que va a hacer con su vida? Pero usted se ha desesperado porque no surge. Si usted mira a Abraham cargaba una promesa y Abraham es el mejor ejemplo de esperar en Dios. Y aunque se desesperó, y eso es otra predicación, pero si usted carga una palabra de parte de Dios, de algo que Dios va a hacer con su vida, yo le voy a pedir que no se desespere. No se desespere. Usted y yo tenemos un problema y es que nosotros queremos las cosas para el otro día. ¿Okay? Dios habla con Noé. Dios habla con Abraham, Dios habla con Isaac, habla con Jacob y habló con una serie de personajes mencionados en la Escritura que Dios habla con ellos. Habla a través de los profetas, Dios habla con Moisés, Dios habla de diferentes formas y maneras. Y qué interesante que Dios se revela de una manera muy especial. Dios se revela como Yahvé. Y cuando usted busca la terminología Yahvé, lo que significa es yo soy el que soy. Entonces la manifestación de nuestro Dios a nuestras vidas, la mejor expresión, partiendo desde la perspectiva bíblica, es yo soy el que soy. ¿Dónde lo vemos eso más claro expresado? Cuando Moisés es comisionado a sacar el pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, una de las preguntas, las preocupaciones de Moisés era, cuando yo vaya donde ese rey poderoso, donde ese hombre que tiene nuestra gente obligadas a trabajar, los tiene esclavizados, y le diga que los libere, que los suelte, que yo he recibido una encomienda para ir a librar a ese pueblo de su esclavitud, y él me diga, ¿y quién tú eres? ¿Y en nombre de quién tú vienes? Dios le dice, tú le vas a decir, el yo soy me ha enviado. Es donde Dios comienza entonces a manifestar una serie de características que usted y yo las tenemos que seguir de cerca, ¿ok? Pero ese yo soy, cuya existencia trasciende todo nuestro conocimiento humano y cuya, cuando usted mira a Dios, la realidad se va a escapar de cualquier definición que nosotros podamos expresar,
porque cuando usted oye a Coré cantando que Dios grande, Dios poderoso, usted no se imagina la grandeza de Dios. Ahorita Digna decía que usted no puede imaginarse con cuánto amor, con cuánto deseo Jesús dejó su trono, y ella hablaba del trono como algo indescriptible, algo que usted y yo no nos lo podemos meter en la cabeza, que en el pensamiento humano tratamos de hacer nosotros refrescar una escena donde nosotros a lo que estamos acostumbrados a ver dentro de los gobiernos, dentro de lo que el mundo que nos rodea deja ver. Yo creo que los más exagerados en este tipo de expresión son los orientales. Los orientales en la expresión de poderío, de grandeza de su líder, de su rey, todo lo hacen en oro. Yo no sé cuántos de ustedes vieron, si el documental es cierto o no es cierto. Yo no quiero crédito ni descrédito en relación a él, pero se hablaba de Saddam Hussein antes de que lo invadieran los americanos. Dice que ese hombre tenía palacios que estaban sus paredes revestidas de oro. Yo leí un documental que decía que él tenía un submarino que alguien lo compró, lo subastaron, yo no sé a quién lo tiene. Tenía un submarino que todos los interiores del submarino, dentro de la parte de lo que es el manejo, los baños, las habitaciones, todo estaba enchapado en oro. Entonces, si nosotros vemos en la expresión de estos dirigentes de pueblos y naciones, poder dar a conocer al mundo su grandeza y su poder por la cantidad de oro que tienen, por lo exagerado de sus construcciones, por lo exagerado de lo que ellos hacen con uno de los que son los minerales más deseados por el mundo entero, que es el oro. Entonces, ¿usted se imagina la grandeza del trono de Dios? Abraham, dale rienda suelta a tu mentalidad de constructor. Y nos daremos cuenta de que nosotros queremos hacer cosas. Cuando las miramos siempre le encontramos un error, ¿verdad? Y siempre queremos perfeccionarla. Pero usted se imagina que Jesús dejó su trono de gloria para venir a rescatarlo a usted y a rescatarme a mí. Entonces, ese Dios, como le dije, que la existencia de Él y su grandeza, la realidad, no va a encontrar en nuestra mente finita una definición exacta de lo grande y lo poderoso que es ese Dios. Nosotros entonces le conocemos como Dios, como el yo soy, como aquel que es, puesto que Él va a dar origen a todo lo demás que sucede en el mundo. Y nosotros somos una de sus especialidades. ¿Por qué somos una de sus especialidades? Porque Dios, la expresión de Génesis, dice que con su palabra Él creó todas las cosas. Pero cuando le tocó hacer al hombre, hay una expresión bíblica que me encanta: hagamos. Y aquí es donde primero los teólogos afirman lo que es la Trinidad, donde Dios tomó una parte muy importante y una parte donde no solamente expresó, sino que actuó
y creó con sus propias manos lo que es el muñeco, que posteriormente se le acerca e imparte de su aliento al muñeco de barro. Y eso fue entonces el ser humano o el ser creado. Ok. Piense en eso, para que usted piense y tenga claro quién es Dios, cuánto Dios le ama, cuánto Dios desea conversar contigo, cuánto Dios desea que tú le prestes atención, cuánto Dios desea que tú realmente te involucres en decirle cuáles son tus problemas y tus necesidades, que tú puedas entender y que tenga esa actitud que usted conoce y le sirve a un Dios que usted puede hablar con él. O sea, yo no le sirvo a un Dios, yo no conozco a un Dios con el cual yo no puedo relacionarme. Yo le sirvo a un Dios, yo conozco a un Dios con el cual yo puedo hablar, puedo conversar, puedo decirle mis virtudes y mis defectos. A un Dios que yo le puedo decir, Dios, hoy tengo un problema muy serio que no sé cómo resolverlo y necesito que me ayudes a resolverlo. A un Dios que cuando de alguna manera que usted no le esperaba, Dios le sorprende con un regalo, con una bendición, usted levante sus manos y diga, Dios mío, gracias, porque no merecía esto, pero tú me has dado, me has otorgado esta bendición. Un Dios que es un Dios personal, que no es un Dios de distancia, que aunque pensamos y decimos que Dios está en el cielo, Dios está aquí ahora mismo cerca de nosotros. Dios está tan cerca de nosotros que usted pueda recostarse de Él, que usted puede descansar en Él, que usted puede depender de Él, que usted puede estar en Él, vivir en Él y caminar con Él. Cuando usted puede entender esos conceptos de Dios y cuando usted puede entender la grandeza y el poder de Dios, entonces usted se va a dar cuenta que Dios tiene una forma, Dios tiene una manera, Dios tiene un lenguaje especial que aunque no es el que nosotros nos comunicamos, a veces Dios nos sorprende con cosas que usted sabe que es Dios quien lo está haciendo, que no somos nosotros. Que no es el gobierno que nos ha otorgado derechos, que no es ninguna de las autoridades puestas por los hombres los que han invocado o han tratado de darnos la ayuda en algo. Es Dios. Y aun cuando las cosas no nos salen bien, aun cuando pensamos que vamos a fracasar, aun cuando pensamos que no hay alternativa, viene la intervención divina, la intervención de Dios para transformar y cambiar lugares, momentos, atmósferas, áreas de nuestra vida que usted pensó, aquí se acabó todo. Pero ahí apareció Jesús. Ahí llegó el Señor. Recordemos que no se trata de una deidad cualquiera. Los antiguos tenían deidades, tenían dioses. Y clamaban a sus dioses para diferentes formas y maneras. Sus necesidades, perdón. Cuando usted estudia historia, por lo menos nosotros los puertorriqueños estudiamos historia de Puerto Rico, historia de Estados Unidos, historia occidental, eso va uno estudiando según va pasando de grado. Pero en la historia de Puerto Rico usted descubre algo bien interesante. En Puerto Rico habían indios, aunque existen algunos grupos todavía pequeños en el área de Utuado, en la montaña, por allá hay algunas familias que todavía usted los ve con el aspecto físico muy parecido a lo que se describe como que eran los indios. Pero los indios, sin tener una Biblia, sin haber los españoles venirlos a lo que llaman la colonización, que más de que colonización fue, lo que hicieron fue destruir a la cultura de los indios. Los indios tenían una cultura donde ellos, eso usted lo aprende cuando usted estudia historia, los indios tenían
unos dioses en su entendimiento, en su capacidad, que cuando las cosas funcionaban bien, cuando las cosechas estaban buenas y cuando había abundancia, el Dios bueno le había visitado. Cuando llegaba una inundación y acababa con las cosechas, o llegaba un huracán, llegaba una tormenta, llegaba y no podían hacer nada y tener ningún fruto de la tierra, el Dios bueno se enojó y el Dios malo vino a visitarlo. Mira qué interesante, que ya ellos tenían un conocimiento de que hay un Dios bueno y que hay un enemigo que ellos le llamaban el Dios malo, que cuando las cosas no surgían bien era porque el Dios malo les había visitado. Entonces, partiendo de todo lo que la Biblia nos enseña, vamos a entender que el Dios que nosotros le servimos no es una deidad cualquiera, no es un Dios de los indios, de los antepasados, no, es el Dios del cielo y de la tierra, del mundo y todo lo que en él habita. Y cuando hablamos de todo lo que en el mundo habita, o sea, a Dios nada le toma de sorpresa. Dios no está mandando agentes encubiertos a ver qué están haciendo la gente en la ciudad de Redding, porque Él no sabe lo que están haciendo. Dios no necesita enviar emisarios a diferentes países para saber lo que ellos están pensando, lo que están haciendo, porque Dios sabe todas las cosas, que son lo que hablábamos la semana pasada y la antepasada sobre los atributos de Dios. Dios lo sabe todo, lo conoce todo, está en todas partes y tiene todo el poder. Por tanto, cuando Dios se identifica, Dios habla con nombre y apellido. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 42. Hay un texto ahí hermoso. Versículo número 8. Isaías capítulo 42, versículo número 8. Traducción del lenguaje actual dice así: yo soy el Dios Todopoderoso. Ese es mi nombre. No permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza que solo yo merezco recibir. Reina Valera, traducción lenguaje, Reina Valera revisada dice: yo soy el Señor, este es mi nombre y no daré a otro mi gloria ni mi alabanza a escultura. O sea, hablamos que Dios tiene nombre y apellido. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que soy. El yo soy que se le manifestó a Moisés y le dio instrucciones y le dijo: vete a decirle a Faraón, el yo soy me ha enviado. Ese es el Dios Todopoderoso y Él tiene nombre y Él no quiere compartir su grandeza, su gloria, su poder y su autoridad con nadie. Usted no se ponga a hacer diosecito, muñequito, estatua, no se ponga a hacer nada para decir que ese es su Dios, porque el día que usted piense que ese es su Dios, así de grande es su Dios. El día que usted ponga su casa como su Dios, así de grande es su Dios. El día que usted ponga su trabajo como su Dios, así de grande es su Dios. El día que usted ponga su carro como Dios, así de grande es su Dios. Cuando usted ponga a su esposo o a su esposa como Dios, así de grande será su Dios. Cuando usted ponga a sus hijos como Dios, así de grande será su Dios. Pero el Dios que yo le sirvo es un Dios grande, 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 grande,
poderoso que no cabe en este lugar y que simplemente se manifiesta por su Santo Espíritu para que nosotros podamos entender su grandeza y su poder. Su gloria no cabe en estas cuatro paredes. Su presencia no cabe en estas cuatro paredes. Démosle gracias que nos permite conocerlo a través de la Escritura. Démosle gracias que Dios ha hecho un plan tan especial para que la raza humana lo entienda y lo comprenda. Démosle gracias a ese Dios. Es el Dios de los antepasados. Es el Dios que habla a través de su Hijo Jesucristo. Es el Dios que le habló a Abraham, que le habló a Isaac, que le habló a Jacob. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, iglesia. Tenemos que comenzar a formar nuestro mensaje, nuestra enseñanza de el lenguaje de Dios, sabiendo que Dios es un Dios grande y que aparte de Él no hay otro. Por tanto, si Dios es un Dios grande, si aparte de Él no hay otro, es importante que usted conozca la voz de Dios. Es importante que usted sepa cuándo Dios le habla y cuándo son sus deseos, sus intereses, cuando son sus aspiraciones, las que quizás le están hablando a su mente y le están motivando y le están llevando a hacer una serie de cosas que al final fracasan y usted va a decir, Dios me falló. Usted tiene que aprender el lenguaje de Dios. Usted tiene que aprender cómo es que Dios habla. Y para nosotros comenzar a hacer la base de cómo Dios habla, usted tiene que empezar a estudiar la Escritura. Usted tiene que empezar a ver de qué forma y de qué manera, a través de todo este libro, Dios habla, Dios conversa, Dios se manifiesta, Dios da instrucciones, Dios predice lo que va a suceder, lo que va a pasar. Y que Dios es preciso y todo lo que Dios ha dicho, lo ha dicho Dios, se ha cumplido. Porque usted y yo podemos hablar disparate. Usted y yo podemos decir, así dice Dios, pero Dios no ha dicho nada. Y si usted y yo podemos decir, así ha dicho Dios, y Dios no ha dicho nada, usted puede estar seguro que lo que usted ha dicho, que Dios dijo, no se va a cumplir. Pero si ciertamente Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Dios hace esta advertencia bien temprano al pueblo de Israel. Y le dice en el libro de Deuteronomio, creo que es capítulo 28, donde le dice, profeta yo voy a levantar dentro del pueblo. Yo voy a levantar gente que hable por mí delante del pueblo. Pero si el profeta viene donde ti y habla, y estoy parafraseando, porque te diga, pastor, el texto no dice así, estoy parafraseando. Si el profeta viene donde usted y le dice, así dice Dios, y le cuenta una historia, y le da unas esperanzas, y algunos acontecimientos que van a ocurrir eventualmente en un tiempo y que Dios se lo reveló y se lo mandó a decir con esa persona. Dios le advierte al pueblo de Israel, si lo que ese emisario, ese llamado profeta, esa persona que dice que yo lo envié, si lo que él dice no se cumple,
el tal profeta no habló de parte mía, dice Dios. Ese habló con presunción. ¿Usted sabe lo que es presunción? Presumir. ¿Usted sabe lo que es la palabra presumir? Aparentar algo que usted no es. Y Dios lo advierte desde Deuteronomio. Dice, el tal profeta habló con presunción y no habló de parte mía. A ese no le tengas temor. A ese que viene, que es un palabrero, que dice así ha dicho Dios, y nada de lo que dice de parte de Dios supuestamente se cumple. A esa gente usted ni caso le haga. Pero en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, todo el mundo es profeta, todo el mundo habla de parte de Dios, y todos nosotros corremos cuando nos dicen que allá hay un hombre o una mujer que habla de parte de Dios. Y andamos buscando consejo, y andamos buscando que el profeta nos hable, y andamos buscando que alguien nos diga cuál es la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios es perfecta. Y la manera más sencilla y más simple para usted empezar a entender el lenguaje de Dios está aquí en la Escritura. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres a través de los profetas de diferentes formas y diferentes maneras, hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, dueño poderoso, y que Él es el que nos ha dicho cómo es Dios. Qué interesante. Pero ¿por qué nosotros andamos corriendo detrás de la palabra profética? ¿Por qué es que hay tantos engañadores? ¿Y por qué a los evangélicos se nos etiqueta como falsantes? ¿Por qué razón? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Por qué razón yo no podía cambiar mi estilo de vida, mi vicio? Yo no lo podía cambiar. Un día Dios se me reveló, me dio una oportunidad. Yo sé que Dios me cambió, me transformó. Y sé que fue Dios, porque yo traté de mil maneras y yo no pude cambiar. Pero ahora, eso para mí no es suficiente. Yo quiero hablar con Dios cara a cara. Yo quiero hablar con Dios, yo quiero que Dios me diga, yo quiero que Dios me dé instrucciones. Y cuando usted empieza a hacer estas expresiones a toda voz en cuello, como era el principio de lo que yo le hablé del Padre Nuestro, habla con Dios en secreto. El enemigo te está escuchando y se va a levantar alguien por ahí y te va a decir que viene de parte de Dios, que así te dice, te engaña, te lleva, te quita el dinero, te quita la casa, te quita la esposa, te quita los hijos, te quita la paz, te quita la salud, te quita la felicidad y te quita todo. Y entonces, ¿a qué Dios es que tú le sirves? ¿A qué Dios tú le sirves? Donde yo necesito, además de Cristo, que es el único nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos y el que realmente intercede y ha intercedido por nosotros para salvación. Además de Cristo, yo necesito a alguien que hable por mí delante de Dios. Usted, si no sabe inglés, necesita un traductor. Si va para Alemania y no sabe alemán, necesita un traductor. Pero yo sé de casos, inclusive he escuchado testimonios de gente seria en el ministerio que han predicado en su idioma normal. Hay un testimonio de unos ancianos que viven en Puerto Rico, que no se mencionan mucho porque han estado todo el tiempo metidos en Alemania y metidos en diferentes partes de Europa. Pero uno de ellos relata y dice que a él lo invitaron a predicar a una iglesia alemana y él predicó en español, y cuando terminó de predicar, un montón de gente aceptaron a Cristo. ¿Cómo lo entendieron? Dios sabe.
Dios sabe todos los lenguajes, Dios sabe todos los idiomas, todos los dialectos, Dios sabe cómo hacer las cosas. Claro, nosotros en nuestra incapacidad, imperfecciones que tenemos, si vamos a una entrevista, usted no sabe mucho inglés y usted busca a alguien que le ayude, que le sirva de intérprete. Si usted va a ver un médico y el médico le va a dar un diagnóstico y usted quiere saber, si el médico no habla su idioma, usted quiere saber qué es lo que el médico le está diciendo porque es su salud, es su vida. Y entonces usted busca a un intérprete que pues esa profesión aquí la pagan muy bien, todo el que esté interesado pues aplique. Los hospitales y los médicos necesitan intérpretes porque esto está lleno de hispanos aquí. Ahora, para mi relación con Dios, yo necesito alguien que además de Cristo, que es el puente entre nosotros y Dios, nosotros necesitamos un asesor. Necesitamos que alguien venga y nos diga. Pero si usted puede, la Biblia dice que cuando Cristo murió, cuando resucita, o cuando murió y entrega su espíritu, el velo del templo se rompe. El velo del templo era una cortina que había donde estaba el sacerdote acá adentro y el pueblo estaba allá y el pueblo no podía entrar para acá porque la revelación de Dios era para el sacerdote. Y el sacerdote era el intermediario entre el pueblo y Dios. Entonces nosotros vivimos con esa cultura y con ese pensamiento que para yo hablar con Dios necesito que un profeta venga y me sirva de intérprete o de intermediario para yo hablar con Dios. Cuando usted mire el Padre Nuestro, que es el ejemplo de la oración que Jesús enseña, dice, tú cuando quieras hablar con tu jefe, con el Padre, enciérrate en tu recámara, cierra bien la puerta y habla con tu Padre en secreto, y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. O sea, necesito yo un profeta para eso, para hablar con Dios. Pero ahora los altares están llenos de profetas, hermano. Los que nos van a escuchar más adelante en las redes sociales, los altares están llenos de gente que hemos constituido el Evangelio de Jesucristo en centros espiritistas. Porque todos, la mayoría de los latinos, conocemos lo que es la cultura espiritista. Porque de alguna manera usted visitó un centro o algún familiar suyo estuvo relacionado con eso. ¿Y qué era lo que practicaban ahí? Pues que había un hombre que estaba capacitado, una mujer que estaba capacitada y que se reunían y ponían una mesa y prendían unas velas y hacían ciertos ritos, ciertos oraciones, y venían los muertos y venían los espíritus y se comunicaban y te decían lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Y las iglesias están llenas de ese tipo de prácticas. De prácticas del ocultismo, de prácticas de cosas que no van a la par con lo que dice la palabra del Señor. Que hay hombres de Dios que hablan de parte de Dios, claro que lo hay. Que hay mujeres de Dios que hablan de parte de Dios, que Dios las usa, claro que las hay. Pero usted no necesita constantemente, si voy a dar un paso, voy a ver lo que me dice el profeta. Voy a cambiar de carro, voy a ver lo que me dice el profeta. Me voy a mudar. Voy a ver lo que me dice el profeta. Vaya usted donde Dios. Hay quienes son más abusadores. Voy a cambiar de mujer. Voy a hablar con el profeta a ver qué me dice. Ah, usted se ríe. Usted se ríe. Yo he escuchado esos disparates y muchos más. Que Dios le dijo que se casara con un hombre casado. ¿Pero qué disparate es? Dígame, ¿en qué disparate meten a Dios? Hombres que vienen a las iglesias y pues se presentan como profetas, como pastores,
y están pendientes a una doncella de la iglesia, y así dice Dios, y por allá tienen su esposa y sus hijos y hacen 20,000 cosas, y cuando usted los descubre, pero ven acá, ¿a quién yo metí dentro de la iglesia? Por eso es que a mí mejor yo prefiero que predique mi pastora asociada, mi pastor asociado, predique Digna, que predique Loida, yo los conozco a ellos, yo sé lo que hacen, yo sé su testimonio, yo conozco sus vidas. Pero va a venir un disparatero a decir 20 cosas que quizás lo que está mirando es la doncella, mirando a mi esposa, mirando a la pastora asociada, mirando a cualquiera, a la esposa de Andrea, cualquiera que sea, para involucrarle y empezar a tratar de conquistarla, y se llevan la ofrenda y se llevan todo, y son unos sinvergüenza. ¡Que los hay! Por eso aquí predican personas de buen testimonio, bien recomendadas, que tengan una vida familiar, que sean, como dice el apóstol Pablo, cartas abiertas. Y si son jóvenes, que sean jóvenes transparentes, porque de la misma manera que nosotros cuidamos nuestro testimonio para poder agradar a Dios, los que van a participar de este altar tienen que ser iguales que los que lo usan hasta el momento. El lenguaje de Dios. Dios ha hablado por medio de Jesucristo. Por lo tanto, el Dios que nos ha hablado de diferentes formas y de diferentes maneras, entendemos que es el único y el verdadero Dios. Tenemos que entender que Él no va a compartir su gloria con nadie. Tenemos que admitir que usted no debe confundirse y usted no debe ir detrás de aquellos o detrás de aquellas expresiones de hombres, de mujeres, quien quiera que sea, que dicen así ha dicho Dios, pero usted ni conoce quiénes son. Tenga mucho cuidado. Es el Dios que ha hablado, es el Dios que se ha manifestado de una manera inconfundible, clara y definida. Cuando usted mira la Escritura, usted va a ver que Dios es consistente en lo que Dios hace. Dios no dijo ayer esto y mañana va a hacer otra cosa. Dios es consistente en todo lo que Él hace. Por tanto, como Él es el Dios único y no hay otro como Él, nosotros como iglesia le adoramos, nosotros como iglesia le servimos y sabemos que cualquier otra cosa que no se ajuste a estas características que Dios mismo ha revelado no es ni puede ser Dios. Tomando esto como base, vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo número 1, versículo número 8. Apocalipsis 1:8. Ya estamos terminando la introducción. Pero no se preocupen, el mensaje de la semana que viene del lenguaje de Dios. Dios el Señor dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. La revelación no es una iniciativa humana, aunque los escritores del Antiguo Testamento redactaron todo lo que Dios le dijo, de una manera para que nosotros lo entendamos. Hablan de un Dios que es el mismo al principio y que va a ser el mismo al final.
voy a concluir con 3 textos con ustedes. Génesis 1:1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Hebreos 1, que es el que hablamos ahorita. Dios nos ha hablado desde el principio a través de muchas formas y de muchas maneras. ¿Cierto o falso? ¿Verdad que sí? Y el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio ya existía la palabra o el verbo. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. 3 pasajes. Génesis 1, Hebreo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1. Podemos mirar una relación entre esos 3 pasajes. Todos empiezan con la realidad de que Dios, Génesis nos lo revela como creador. Hebreo como el que ha tomado la iniciativa en la revelación. Y Juan combina a ambas cosas. Qué interesante. Los énfasis de Génesis y Hebreo se revela a Dios como aquel que da origen tanto a la creación como a la revelación. Dios es el que crea, Dios es el que hace, Dios es el que se revela, Dios es el que manifiesta. No son los hombres los que revelan, no son los hombres que manifiestan, no son los hombres que crean, no son los ángeles, no son los querubines, no son los serafines, no hay nadie sino Dios. Por lo tanto, iglesia, entendamos que el Evangelio según San Juan, que según los historiadores se escribe después de Génesis, después del libro de Hebreo, recoge estas 2 ideas de que ese verbo no solo constituye la plena revelación de Dios, porque la Biblia expresa Juan en el versículo 18, a Dios nunca, jamás lo vio. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tenemos que entender también que Dios realizó toda la creación. Es el que se revela, es el que crea, es el que está, es el que le interesas tú, es el que le interesa la iglesia, es el que le interesa la vida tuya, la de tu familia, la de tus hijos. Es el que le interesa dónde trabajas, le interesa cómo te tratan, que le interesa tu salud, que le interesa lo que tú tienes, lo que dejas de tener. Es el Dios que le interesa todo. Él quiere interesarse y que tú le incluyas en todos tus planes. Él quiere interesarse y que tú dependas de Él para todo. Él quiere interesarse y quiere y desea que tú cuentes con Él para todo. Pero hay cosas en las cuales contamos con Dios y en otras no. Entonces, cuando el lenguaje de Dios se hace pesado, nos incomodamos. Quiero terminar dándole este ejemplo. Los que tenemos
el privilegio, la bendición de tener hijos, podemos entender este concepto. Hay cosas en los hijos que a usted le va a sorprender. Y cuando alguna actividad o algo que sus hijos hacen que estaba fuera de su conocimiento o fuera de lo que usted esperaba, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es su reacción? Molestia, coraje. Los que somos más viejos, chancletazos, correazos. Que ahora hay una modalidad que el gobierno nos dice que a los hijos no se pueden tocar. Sí, esa es la modalidad. Y se lo enseñan en la escuela y desde chiquito los niños retan a los padres y le dicen, tú no me puedes dar, te voy a llamar al gobierno, te voy a llamar la social. Llama social, llama a quien sea. Y porque con ese truco amenazan a los padres responsables y que quieren poner respeto y carácter a sus hijos. Yo hubiese querido que le vinieran con ese cuento a mi papá cuando nos criaba. Cuando yo me criaba había que obedecer a papi, a mami, a los hermanos mayores, al padrino, al vecino, al maestro, al policía, a todo el mundazo había que... Yo recuerdo, yo le hice la anécdota de el primer golpe fuerte que me dieron a mí en la escuela. Un maestro cogió su sortija de graduación, se la puso en el medio del dedo y me dio por aquí por la cabeza. Porque yo no estaba atendiendo lo que él estaba enseñando. Para desgracia mía, era de esos personajes en el barrio que se vuelven, por decirlo así, ellos se llaman compadre y comadre. Aunque fuera que hicieron algo con una muñeca o qué sé yo, los bautismos de muñeca, eso, lo que son de la edad mía, ¿saben lo que es? Y recuerdo que aquel maestro me dio con todo el coraje que tenía. Y después me señaló, bien arrogante, ahora vete, dile a compadre Andrés que yo te dije. Oiga, ¿qué voy yo a decirle a compadre Andrés? La próxima pela la iba a coger en casa. Yo quisiera que el gobierno le fuera a decir a papi cómo criarnos. Aunque hay ciertos abusos de ciertos padres, pero la realidad es que todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Cuando un hijo hace algo que usted no está preparado para recibirlo, usted le da coraje, usted se molesta, usted se incomoda. Qué interesante que a Dios no le sorprende nada lo que usted hace. Sabe que nosotros no somos nada de bueno. Por su misericordia nos salvó. Por su amor envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por su gracia somos salvos. Entonces nosotros tenemos que agradecer eso. Fue Dios quien lo realizó todo, es Dios quien lo ha hecho todo y es Dios quien terminará con todo. ¿Ok? Entonces, yo pienso que es muy apropiado que analicemos
que el Dios que se ha revelado en otro tiempo, de muchas formas, sigue interesado por nosotros que somos su creación. Y esto es una razón bastante fuerte y pesada para que usted entienda que Dios no ha cancelado ni ha cortado la comunicación con su creación. Y nos continúa hablando, aunque usted sea de los que piensa que ya Dios no tiene nada más que decir, que ya Dios lo dijo todo. Dios todavía interesa enseñarnos muchas cosas que no sabemos, que no entendemos, y hay algunas que nunca las vamos a entender, pero es la expresión del apóstol, y lo he mencionado en otras ocasiones. Ahora vemos medio empañado, como cuando usted ve en el carro y no funciona el heater o el aire acondicionado y se le llena todo ese cristal de una nube blanca y usted no puede ver para ningún lado. Esa es la descripción que da el apóstol. O cuando a usted se le rompe el vidrio del carro delantero y tienen una malla de plástico en el medio de los dos cristales, porque son dos cristales, no es uno. Y cuando algo le golpea se vuelve un mapa, un rompecabezas, y usted no puede ver bien. Esa es la descripción que el apóstol da. Ahora vemos como medio oscuro, pero un día vamos a ver cara a cara cómo es Dios, de qué manera es Dios, cómo Dios funciona. Y allí no habrá preguntas que no tengan respuesta. Ahora tenemos que conformarnos con lo que el texto bíblico nos enseña, con lo que en oración pedimos al Señor que nos haga entender, con lo que en su voluntad perfecta nos hace entender y ver, pero siempre entendiendo que la grandeza y el poder es de Él. Que Él es el principio, el final, el primero y siempre será el último. Y que Dios no cambia. El lenguaje de Dios lo trabajaremos un poquito más de cerca, formas y maneras en que Dios ha hablado y sigue hablando el próximo domingo. Así que si alguien necesita la oración, si alguien está en este lugar y entiende que necesita de la presencia de ese Dios poderoso en su vida, porque se ha alejado, porque se ha apartado, porque ha ignorado lo que Él ha hecho en su vida. Quizás lo ha hecho usted por deseo propio, quizás lo ha hecho por algún fracaso que ha llegado a su vida, quizás lo ha hecho a consecuencia de alguien que le engañó, o de alguien que se disfrazó de creyente y le hizo la vida difícil, y que usted fue perdiendo el deseo y el interés de servir y obedecer a Dios. Déjeme decirle que muchos vendrán y engañarán, pero Dios sigue siendo fiel. Que mucha gente no se ajustará a lo que dice la Escritura, pero el Dios de la Escritura no cambia. Él seguirá siendo el mismo. Y Él continuará interesado en que nosotros le sirvamos. Si alguien quiere la oración, puede venir al altar, puede acercarse.